En el tema 10 vamos a hablar sobre el sistema óseo. El sistema óseo se define como el conjunto de huesos, pero si estos huesos no están formando una estructura de soporte y protección, entonces no podemos hablar de un esqueleto. ¿Qué características tiene? Primero, es un tipo de endoesqueleto, o sea, que se ubica por dentro del cuerpo. Los artrópodos, en cambio, tienen un exoesqueleto, o sea, un esqueleto por fuera. Está formado por 206 o 208 huesos. La diferencia de dos huesos es porque hay personas que tienen dentro del oído medio un hueso extra, que se llama hueso lenticular. O sea, mientras que casi todo el mundo tiene martillo, yunque y estribo, hay gente que tiene martillo, yunque, lenticular y estribo. Y como tiene dos oídos, de ahí que serían 208 huesos. Y hay que recordar también que existe dimorfismo sexual en los huesos. O sea que los huesos no son iguales en una mujer que en un varón. Hay cierta diferencia entre ambos. Por ejemplo, a nivel de la cadera, aquel que tiene el ángulo en la pelvis más abierto son las mujeres. En el varón, en cambio, es más cerrado. E inclusive la cavidad pélvica es mucho más redondeada y más amplia en la mujer que en el varón. ¿Qué funciones tiene el sistema óseo? Una función muy importante es el sostén. ¿Sostén de qué? Sostiene tejidos blandos, como por ejemplo músculos. ¿Protección de qué? De órganos nobles. O sea, aquellos que se van a encargar de mantenernos con vida, como son pulmones, corazón. Homeostasis mineral, porque recuerda que dentro del hueso se almacena calcio y fósforo. Hematopoiesis, o sea, formación de sangre, porque recuerda que en el hueso encontramos a la médula ósea roja. Recuerda que también guarda energía, ya que encontramos en el hueso a la médula ósea amarilla, que es amarilla justamente por la grasa que presenta. Y movimiento pasivo, porque recuerda que el hueso actúa como palancas. Tú dirás, profesor, ¿cómo como palancas? Ocurre que quien se va a encargar del movimiento activo son los músculos. O sea, los que van a gastar energía, ¿quiénes son? Los músculos. En cambio, el hueso va a ser solamente llevado. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a hablar de los tipos de hueso. Tienes que recordar que los huesos son estructuras tridimensionales. Entonces, como cualquier cuerpo tridimensional, tiene una longitud, tiene una anchura y tiene un espesor. Y según qué eje es el que esté aumentado, van a haber tipos de hueso. Por ejemplo, el hueso largo es aquel que predomina su longitud. Este hueso también tiene, por lo general, dos epífisis, que son los extremos, y un cuerpo llamado diáfisis. Entre epífisis y diáfisis podemos encontrar una estructura cartilaginosa denominada metáfisis. La metáfisis, o también llamado disco epifisiario o cartílago de crecimiento, se va a encargar de que el hueso crezca en longitud, porque en grosor se va a encargar el periósteo. ¿A quién tenemos como hueso largo? Ejemplos. Aquí tenemos en el dibujo al húmero, pero también aquí encontramos al cúbito, al radio, al fémur, a la tibia, al peroné, a la clavícula, etc. Por cierto, la clavícula es muy especial, es un hueso largo aplanado. Los huesos planos son aquellos en los que predomina la longitud, pero también la anchura. Obviamente no grosor, estos no son gruesos. ¿Listo? Tenemos en el ejemplo a la escápula u omóplato, es lo mismo, escápula u omóplato. Tenemos también a huesos de cráneo, como por ejemplo, hueso frontal, los parietales, occipital. Tenemos también al esternón, tenemos también a las costillas, al hueso de la pelvis, hueso ilíaco, etc. Los huesos cortos son aquellos en donde predominan los tres ejes, o sea, longitud, ancho y grosor.
Eso le da cierta forma cúbica, por eso decimos que son cuboideos. Tenemos como ejemplo a los huesos que están en carpo y en tarso, o sea, en muñeca y en pie. Entonces aquí ponemos ejemplo, huesos de carpo, como son escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los huesos del tarso, como son calcáneo, astrágalo, cuboides, cuneiformes y el navicular. Los irregulares son aquellos huesos cuya forma no permite clasificarlos ni como largos, ni como planos, ni como cortos. Son huesos muy complejos. Aquí tenemos como ejemplo, y el dibujo está, esfenoides. Pero también aquí encontramos al etmoides. Y también aquí encontramos a las vértebras. Para culminar, hay un tipo de huesos que se conoce como huesos especiales. Aquí encontramos a los gormianos o suturales y a los sesamoideos. Los gormianos se llaman así por el nombre de aquel médico que los estudió, Olanus Wormius. También se llaman suturales ya que se ubican en las suturas de los huesos que están en el cráneo. Una sutura es una articulación sin movimiento, o sea, una articulación sinartrósica. Por ejemplo, esta es una vista posterior de cráneo. Aquí se puede notar claramente huesos parietales, hueso occipital y huesos temporales. La unión de parietales con occipital se denomina sutura lambdoidea, porque tiene forma de un signo lambda. Normalmente la gente es así, pero hay personas que en lugar de esta sutura, aquí tienen un hueso, o sea, un hueso en la sutura, o sea, un gormiano, un sutural. Este hueso se denomina hueso epactal. Hueso epactal, o también se llama hueso del Inca, ya que fue descubierto en varias momias inca. Es más, se pensaba que este hueso era propio de esta región, ahora se sabe que no. Ahora se sabe que en gran parte del mundo hay personas que tienen eso. Entonces no es propio de los incas, pero quedó como nombre. Los sesamoideos se llaman así porque tienen forma de semilla de sésamo. ¿Listo? Estos huesos se ubican dentro de tendones. Entonces recuerda eso. Gormianos o suturales en suturas. Sesamoideos en tendones. A pesar que gormianos y sesamoideos son infrecuentes, hay un sesamoideo que siempre va a estar. Y este vino en el examen de admisión. ¿Cuál es ese huesito? De la rodilla. ¿Cómo se llama ese hueso? Rótula. Rótula. También se le llama patela o también se le llama choquezuela. Entonces, la rótula, patela o choquezuela es el único hueso sesamoideo que va a estar siempre presente. Profe, ¿y dónde va a estar? Está ubicado en el tendón del músculo cuádriceps. A veces también encontramos algunos huesos sesamoideos en las falanges. En los tendones que se ubican en las falanges encontramos a veces unos huesitos medio redondeados. Si tocas tu dedo de repente vas a poder encontrar alguno. Entonces, estos también son ejemplos de huesos sesamoideos. El esqueleto humano se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial es todo aquello que está en el centro, o sea, es cabeza y tronco. En cambio, el apendicular son los miembros superiores e inferiores. Entonces, si hablamos de esqueleto axial, aquí vamos a hacer mención de quién. Aquí vamos a mencionar a la cabeza ósea, también aquí entra la columna vertebral, el esternón, las costillas, y también aquí entraría el hueso hioides y también entraría los huesecillos del oído medio. En el esqueleto apendicular, como les había dicho, aquí entran ¿quiénes? Los miembros superiores y los miembros inferiores. Como miembros superiores, vamos aquí a hablar de
la cintura escapular, lo que comúnmente se llama hombro. Aquí vamos a mencionar a los huesos clavícula y escápula. El brazo, donde está el hueso húmero, el antebrazo, donde está cúbito y radio, y finalmente los huesos de la mano, donde encontramos al carpo, metacarpo y las falanges. En miembros inferiores vamos a hablar de la cintura pélvica, el muslo, donde encontramos el hueso fémur, la pierna, donde encontramos a la tibia y al peroné, y el pie, donde encontramos al tarso, metatarso y falanges. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esqueleto axial, cabeza ósea. La cabeza ósea está formada por 22 huesos. Estos huesos se dividen en huesos de cráneo y huesos de cara. También se le llama a esto neurocráneo al cráneo, neurocráneo, y viscerocráneo a la cara. ¿Está bien? Cráneo, 8 huesos, y cara, 14 huesos, para cada un total de 22 huesos. En cráneo encontramos, como había dicho, 8 huesos, son 4 impares y 2 huesos pares. Vamos a empezar por el hueso frontal. ¿Listo? El hueso frontal es un hueso impar, plano y simétrico. Se ubica en la región que se llama comúnmente frente, o sea, está en la parte anterior del cráneo y la parte de arriba de la cara, en esta región. ¿Listo? ¿Con quién se articula? Por atrás se articula con huesos parietales, huesos esfenoides, huesos fenoides y los huesos etmoides, parietales, esfenoides y dentro etmoides. Y por abajo se articula con huesos nasales, con huesos maxilares superiores y con cigomáticos. El hueso frontal es un hueso que tiene senos paranasales. Y tú dirás, profesor, ¿y qué es eso? Los senos paranasales son cavidades neumáticas, o sea, cavidades llenas de aire. ¿Qué función tienen estos senos? Su función es actuar como una caja de resonancia para la voz. ¿Por qué tu voz suena como suena? Tu voz suena como suena porque hay unos espacios vacíos que generan un eco, y ese eco hace que tu voz suene así. En cambio, ¿qué cosa pasa cuando tienes una congestión nasal? Tu voz suena distinta, ¿no es cierto? Suena de una forma un poco más gangosa. Esa voz se llama voz nasal. Entonces, la presencia de los senos paranasales es justamente para que exista resonancia en la voz. ¿Está bien? Hay más de un hueso que tiene estos senos. Son 4 huesos en realidad. Pero vamos a empezar por el primero. El primero es el frontal. Él tiene senos paranasales. Muy bien. Pasamos a la cara anterior del hueso frontal para ver qué elementos encontramos ahí. En la cara anterior del hueso frontal encontramos lo siguiente. Hay que tratar siempre de todo hueso impar, leerlo del centro hacia afuera. Entonces, aquí encontramos como punto 1 a la sutura metópica. La sutura metópica se va a encargar se forma por la unión de 2 huesos frontales. Y tú dirás, profesor, espere, 2 frontales, ¿no se suponía que el frontal era uno solo, era impar? Sí, pero al nacer son 2. Recuerda que mientras que el adulto tiene alrededor de 206 huesos, el recién nacido tiene 350. ¿Por qué esa diferencia? Es porque el recién nacido nace con huesos aún no fusionados. Por ejemplo, el hueso frontal en el recién nacido son 2 huesos. ¿Listo? Y la fusión de ambos huesos van a generar la presencia de esta sutura, sutura central o sutura metópica. Por cierto, esta sutura es mucho más apreciable en gente que tiene menos de 20 años. Ya después de los 20 años no se aprecia muy bien, o sea, de repente en mí ya ni siquiera se notará. Como punto 2 tenemos a la glabela, también llamada eminencia frontal media. La glabela es una estructura o una pequeña elevación que se ubica por encima de la nariz. Si tocas tu nariz, esto se llama puente, ¿listo? Puente nasal. Si tocas la parte más profunda y luego subes levemente, vas a encontrar una pequeña elevación. Haz esto con tu dedo
sube por tu nariz, llega a la parte profunda y luego hace este movimiento. Vas a sentir una pequeña elevación. Esa elevación se llama glabela o eminencia frontal media. ¿Listo? Se usa como un punto de referencia anatómico. El punto 3, ves acá esta punta, esta espina, se llama espina nasal. La espina nasal es un punto de articulación, profesor. ¿Para quién? Articulación para los huesos nasales, los que van a formar el puente de la nariz. El punto 4 corresponde a las eminencias laterales del hueso frontal. Estas eminencias son protrusiones que hacen los lóbulos frontales del cerebro. ¿Listo? Punto 4 entonces, eminencias laterales de la frontal, que repito, son protrusiones que realizan los lóbulos frontales del cerebro. El punto 5 corresponde a las crestas laterales del hueso frontal. Si tú tocas esta región que comúnmente le llaman sien, aquí un costadito, y vas hacia adelante, vas a sentir un pequeño borde, un borde cortante. Ya, ese borde se llama cresta lateral del hueso frontal. El punto 6 corresponde a los arcos superciliares. Si tocas tú sobre tu ceja, vas a percibir una depresión, ¿listo? Que tiene esta forma. Ya, esta depresión con forma de arco corresponde a los arcos superciliares. Si bajas tú un poco tus dedos, vas a poder percibir el borde inferior del hueso frontal. Si te diriges hacia adentro, vas a sentir una pequeña depresión. Esta depresión con forma de U se llama escotadura supraorbitaria. Ojo que cada vez que tú en un hueso encuentres una estructura con forma de U o con forma de herradura, esto se llama escotadura. En este caso, como se ubica por encima de la región orbitaria, su nombre es escotadura supraorbitaria. A veces, en lugar de una escotadura, encontramos un agujero. Cuando lo que encontramos es un agujero, se le llama a eso agujero supraorbitario. ¿Listo? ¿Por qué es importante este agujero? Te comento. Por ahí pasa un nervio, por ahí pasa el nervio supraorbitario, que es una rama del nervio oftálmico. Y te preguntarás tú, profesor, ¿y qué cosa es el nervio oftálmico? Y te comento, tú sabes que tenemos 12 pares craneales, ¿no es cierto? El quinto par craneal se denomina nervio trigémino y se llama trigémino porque tiene 3 ramas. Trigémino, 3 ramas. ¿Listo? La rama que viaja por arriba se llama rama oftálmica o nervio oftálmico. La rama que viaja al medio se llama rama maxilar o nervio maxilar. Y la rama que viaja por abajo se llama rama mandibular o nervio mandibular. También reciben los nombres de 5.1, 5.2, 5.3. O sea, tú puedes decirle nervio oftálmico o 5.1, nervio maxilar o 5.2 y nervio mandibular o 5.3. Las 3 como ramas de ¿quién? Ramas del nervio trigémino. ¿Listo? Ahora, también debes tú de saber que estas ramas se van a encargar de percibir la sensibilidad de la cara. O sea, si alguien te hace cosquillas por acá, ¿quién lo captó? ¿Qué nervio? Oftálmico. Si alguien te hace por acá cosquillas, ¿quién lo percibió? ¿Qué nervio? Maxilar. Y por acá, ¿quién lo percibe? Nervio mandibular. Por cierto, al 5.2 o maxilar también se le llama nervio maxilar superior. Y al 5.3 o mandibular también se le llama nervio maxilar inferior. ¿Listo? Entonces, fíjate, el nervio supraorbitario, ¿qué cosa es? Es una rama de ¿quién? Rama del nervio oftálmico, que a su vez es rama de ¿quién? Es la primera rama del nervio trigémino, o también se le llama nervio 5.1. ¿Por qué 5.1? 5 es de trigémino, quinto par craneal, y 1 por ser la primera. ¿Listo? El punto 8 corresponde a la apófisis cigomática. Se llama así, ¿por qué? Porque aquí se articula con el hueso cigomático. El punto 9 corresponde a una fosita, se llama fosita troclear. ¿Por qué se llama así? Se llama troclear esta fosita porque aquí se inserta la polea o tróclea del músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior es un músculo que se va a encargar que tus globos oculares, o sea, tus ojos, miren hacia la punta de la nariz. Y el punto 10 se llama fosita lagrimal. ¿Por qué razón? Porque aquí se aloja la glándula lagrimal.
Tú dirás, profesor, pero la lágrima sale por acá. Correcto, la lágrima sale por el ángulo interno del ojo, ¿no es cierto? Sin embargo, la glándula no se ubica ahí, se ubica en el ángulo externo, se ubica por acá. En la cara posterior del hueso frontal vamos a encontrar los siguientes elementos. Como punto 11, encontramos al canal del seno venoso longitudinal superior. Te preguntarás, ¿qué es eso? Te comento. Un órgano siempre tiene una arteria que lo irriga y una vena que se va a encargar del drenaje de la sangre. Entonces siempre es así, una arteria irriga y una vena drena la sangre. Sin embargo, hay estructuras que no tienen venas, que en lugar de venas tienen unas estructuras que actúan como venas, pero que no son venas. Cuando encontramos estas estructuras, se les llama a estas senos venosos. ¿Listo? En la cabeza encontramos, por ejemplo, al seno venoso longitudinal superior, que pasa por los huesos frontal, parietales, occipital. A los senos laterales, que pasa por el hueso temporal y el hueso occipital, y así, ¿listo? Estos senos venosos dejan una huella en los huesos, en este caso en el hueso frontal, dejan una huella llamada canal del seno venoso longitudinal superior. Como punto 12 encontramos una cresta llamada la cresta frontal media. Esta cresta frontal media actúa como punto de inserción ¿para quién? Para la hoz del cerebro. Te preguntarás, profe, ¿y qué cosa es eso? ¿Qué es una hoz? Bueno, tú sabes que una hoz es una herramienta, ¿no es cierto?, de trabajo de campo, con lo que se hace el segado, que se parece a lo que lleva a la muerte, ¿ya? Nada más que más pequeño. ¿Ya? Eso es una hoz. En el cerebro encontramos una estructura formada por dura madre, que es una meninge, o sea, tejido conjuntivo, ¿listo?, que se va a encargar de separar a los hemisferios cerebrales. Tú habrás visto de repente dibujos de cerebro y habrás visto que son dos hemisferios, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién pasa por el centro? ¿Quién pasa entre ellos? La respuesta es, pasa una meninge llamada dura madre. Y la meninge llamada dura madre forma entre ambos una especie de hoz, una estructura con forma de hoz. Esto se le llama hoz del cerebro. Esta hoz se inserta, ¿dónde? En la cresta frontal, en la cresta media, perdón, del hueso frontal. También se va a insertar en el hueso etmoides, pero eso vamos a verlo luego todavía. Como punto 13 tenemos algo que se llama agujero ciego. ¿Listo? ¿Por qué se llama así? Tiene una entrada, pero no tiene salida. De ahí su nombre, agujero ciego. El punto 14, mira qué forma tiene, ¿lo ves? Tiene forma de una herradura o de una U. Entonces, ¿cómo se llamará? Escotadura. ¿Sabes quién va ahí? El etmoides. De ahí que se llama escotadura etmoidal. Como punto 15 tenemos a los surcos de la arteria meninge anterior. La arteria meninge anterior es una rama de la arteria etmoidal anterior. ¿Listo? Como punto 16, aquí tenemos unas elevaciones y unas depresiones. ¿Cómo se llaman las elevaciones? Las elevaciones se llaman eminencias mamilares. Recuerda que mamila es pezón o mamila, ¿listo? Eso es, mamila o pezón. Es su nombre, mamilares. Y las depresiones se llaman impresiones dactilares. ¿Sabes qué es dactilar? Viene de dedo. ¿Por qué se llama así? Porque parece que alguien con su manito, con sus dedos, hubiera hecho ahí presiones, dejando partes que se elevan, partes que se hunden, partes que se elevan y partes que se hunden. O sea, eminencias mamilares e impresiones dactilares. ¿Pero qué es esto realmente? Esto realmente son huellas ¿de quién? De las circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro. ¿Listo? Entonces fíjate, 16 puntos para que te aprendas de hueso frontal. Pasamos ahora al hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, irregular y simétrico. ¿Listo? ¿Con quién se articula? Por delante se articula con el hueso frontal y por atrás se articula con el hueso esfenoides. Al igual que el frontal también tiene sus cavidades neumáticas, sus espacios, o sea, sus senos paranasales. Como ya te conté, ¿de qué se encargan? ¿Qué función tienen? Recuerda que se encargan de la resonancia de la voz, o sea, que tu voz suene con ese eco característico. ¿Te has dado cuenta que las guitarras acústicas tienen una caja vacía? Y esa caja también se llama caja de resonancia. ¿Por qué? Porque hacen que el sonido de la guitarra, de las cuerdas, se amplifique con esa caja.
De esa misma manera actúan los senos paranasales. El hueso etmoides se divide en dos porciones, mira, como una cruz. ¿Te das cuenta? Porción vertical, porción horizontal. La porción vertical tiene dos partes, 1 y 2. Punto 1, ¿cómo se llama eso? Apófisis crista galli o apófisis cresta de gallo. La crista galli es una estructura ósea que sirve de inserción para la hoz del cerebro. Profe, así como en el frontal, claro. Recuerden, el frontal, ¿quién actúa para inserción de la hoz del cerebro? La respuesta es cresta frontal media. Y el etmoides, ¿quién actúa para lo mismo? La respuesta es apófisis crista galli. ¿Listo? Para que no te pierdas, mira, este huesito, un poco achícalo y esto entra por acá. Entra aquí. ¿Listo? Ya luego te cuento un poquito más sobre este huesito. Entonces, crista galli, ¿para qué? Inserción de la hoz del cerebro. Esto que está hacia abajo se denomina lámina perpendicular. La lámina perpendicular, ¿sabes para qué sirve? Sirve para formar parte del tabique nasal, que es una palabra que yo sé que tú has escuchado, tabique nasal, ¿no es cierto? Profe, ¿qué es tabique nasal? Te comento. Muchos confunden y piensan que esto que ves acá se llama tabique nasal, pero no. Esto que ves acá se llama puente nasal. O sea, esto que tú puedes palpar es el puente nasal, no es el tabique. O sea que si alguna vez te peleaste, te golpearon acá, entonces no te pegaron en tu tabique. ¿Te pegaron dónde? Te pegaron en tu puente nasal. Tabique nasal es la separación. Y te das cuenta, vienen aquí dos huequitos. ¿Ves acá los huequitos? Se llaman narinas. Narina derecha, narina izquierda. Quien divide las narinas se llama tabique nasal. Profe, o sea que la división se llama tabique. Así es. La división se llama tabique. Recuerda que tabique, o también llamado septo o septum, eso es división o pared. Entonces, tabique nasal, lo que divide, y puente nasal es esto que conforma a la nariz. ¿Listo? Entonces, esta lámina está por dentro y forma parte ¿de qué? Del tabique nasal. Eso quiere decir que este lado, ¿qué cosa hay? Una fosa nasal y hacia este lado otra fosa nasal. Fosas nasales, hacia este lado, ¿listo? Eso fue porción vertical. Pasamos ahora a la porción horizontal. En la porción horizontal, lo más característico, la lámina cribosa, el punto 3. ¿Por qué se llama lámina cribosa? Porque tiene cribas, profe, que son cribas. O sea que está acribillado, que tiene agujeros, ¿listo? Está acribillado o tiene agujeros. Profesor, ¿y para qué tiene agujeros? Bueno, te comento. Por estos agujeros van a pasar filetes nerviosos, ¿de quién? Del primer par craneal. ¿Sabes cómo se llama este par craneal? Se llama nervio olfatorio. O sea que por la lámina cribosa, ¿quién pasa? Pasan ramas del nervio olfatorio. ¿Listo? El punto 4 viene a ser todo esto. Mira, todo esto. Acá hay otra vez. ¿Sabes cómo se llama esto de aquí? Se llaman masas laterales. Dentro de las masas laterales encontramos unas cavidades llenas de aire llamadas celdillas etmoidales. Tú dirás, profesor, usted me comentó que las cavidades de aire son los senos paranasales, y así es. Es más, punto 5, mira, celdillas etmoidales. Si juntamos todas las celdillas, ¿qué tenemos? A los senos paranasales del etmoides. Profe, o sea que las celdillas son parte de los senos, así es. Mientras que el hueso frontal tiene sus senos completos, el hueso etmoides tiene sus senos, pero en forma de celdillas, como varias celdillas. ¿Listo? Si te das cuenta bien, de las masas laterales nacen un par de estructuras hacia adentro. ¿Lo ves? Mira, ve, hacia adentro, un par de estructuras. 1 y 2. Un par para cada lado. Estas pequeñas protuberancias reciben el nombre de cornetes nasales. En toda tu cara vas a tener 3 pares, superiores, medios e inferiores. Los superiores y los medios son parte del etmoides, pero el cornete nasal inferior es un hueso independiente de la cara. O sea, ese cornete aquí no vamos a verlo, aquí no vamos a verlo. Vamos a verlo recién cuando hagamos cara. ¿Listo? Aquí nada más te voy a hablar de quién entonces, de los cornetes nasales superiores
los corretes nasales medios, no del inferior. Porque, recuerda, es un hueso independiente, el inferior. Y finalmente encontramos aquí, en la parte inferior y externa, ¿listo? Al punto 7, perdón, punto 7, debe ser esto de aquí. Eso se llama apófisis unciforme. Profe, ¿por qué unciforme? Apófisis unciforme. Unci viene de uncus. Uncus es gancho. Entonces quiere decir apófisis con forma de gancho. ¿Listo? Pasamos ahora al hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, irregular y simétrico. Este hueso se articula con todo lo de cráneo. O sea, se articula con frontal, con parietales, con temporales, con occipital y con etmoides. Recuerda que se ubica por atrás del hueso etmoides. O sea que este huesito, obviamente más pequeño, entra aquí. ¿Listo? En la escotadura etmoidal. Y este hueso, llamado esfenoides, si lo tomo y lo doy vuelta, él entraría atrás del etmoides. Y esto iría así, mira. Frontal, etmoides, esfenoides. Mira a mí, frontal, saco mi frontal. ¿Qué cosa veo ahora? Etmoides. Saco mi etmoides. ¿Qué cosa veo ahora? El esfenoides. ¿Listo? Muy bien. El esfenoides también tiene senos paranasales. O sea que también tiene, ¿qué cosa? Cavidades neumáticas. Y recuerda que yo te comenté que eran 4. Entonces ya tenemos 3. Frontal, etmoides y esfenoides. Falta 1. Ese hueso que falta, que también tiene senos paranasales, vamos recién a estudiarlo cuando veamos huesos de la cara. ¿Estamos? Vamos ahora sí a la imagen. Cara anterior del hueso esfenoides. ¿Qué encontramos aquí? De forma general, decimos que este hueso tiene, mira, una parte central de forma cúbica llamada cuerpo. Y del cuerpo nacen hacia arriba y los lados alas menores. Alas menores. Hacia los lados solamente alas mayores. Y hacia abajo las apófisis pterigoides. Entonces quiero que recuerdes eso. ¿Eh? Cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Repetimos una vez más. Cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Comencemos hablando de las alas menores. El punto 1, estas ramas que salen del cuerpo hacia arriba y los lados, alas menores. En la base de las alas menores encontramos un agujero. Ese agujero, que aquí lo hemos puesto con el punto 2, se denomina agujero óptico. ¿Quién pasa por ahí? Por ahí pasa el nervio óptico, o sea, el segundo par craneal. Entonces recuerda, ¿quién pasa por el agujero óptico? El segundo par craneal, o sea, ¿qué nervio? El nervio óptico. El punto 3 corresponde a todo este espacio. Este espacio se llama hendidura o fisura esfenoidal. ¿Quién pasa por ahí? Te comento, por aquí pasa el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, además del nervio lagrimal. Y tú dirás, profesor, ¿y por qué pasan juntos? Bueno, hay una razón. Recuerda que en la anatomía todo tiene una razón. ¿Listo? ¿Por qué pasan juntos el tercero, el cuarto y el sexto par craneal? Porque estos tres se van a encargar del movimiento de los globos oculares, o sea, del movimiento de los ojos. Tercero, cuarto y sexto par craneal. Y también pasa por acá el nervio lagrimal. Profesor, ¿y cuál es ese nervio? Te comento. El nervio lagrimal es una rama del 5-1. Recuerda, ¿quién es 5-1? ¿Qué nervio es? El nervio oftálmico, o sea, la primera rama del quinto par craneal o primera rama del trigémino. Punto 4 corresponde al ala mayor, todo esto se llama ala mayor, todo. Punto 4 ala mayor. Punto 5 corresponde al agujero redondo mayor. Punto 6 agujero oval y punto 7 agujero redondo menor. Te cuento sobre cada uno. Punto 5 agujero redondo mayor. Por el agujero redondo mayor
se da el paso del nervio maxilar, o también llamado nervio maxilar superior, que es el 5.2. O sea, es la segunda rama del trigémino. Por el agujero oval, ¿quién pasa? Pasa el nervio mandibular o nervio maxilar inferior, o sea, el nervio 5.3, o sea, la tercera rama del trigémino. ¿Listo? Entonces, mira cómo otra vez tocamos lo que hemos visto hace un momento. El trigémino, recuerda, 3 ramas sensitivas. ¿Está bien? Aunque recuerda que el trigémino es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque también tiene su rama motora. La masticación es función del trigémino. ¿Listo? Pero ahora lo que nos importa es la parte sensitiva. Entonces recuerda, ¿cómo se llama la primera rama? Oftálmica, o 5.1. La segunda, maxilar, o 5.2. La tercera, mandibular, o 5.3. Por el agujero redondo menor, también se le llama agujero espinoso, por aquí pasa la arteria meningia media. Te comento, en un examen de admisión preguntaron, la arteria meningia media es rama D. ¿De quién es rama la arteria meningia media? Y la respuesta es rama de la arteria maxilar. ¿Listo? La arteria maxilar, que es una rama de la arteria carótida externa, es la que va a originar a la arteria meningia media. Entonces recuerda eso, ¿eh? Eso fue pregunta en un examen de admisión. Entonces recuerda, arteria meningia media, ¿rama de quién es? Rama de la arteria maxilar. Y la arteria maxilar, ¿rama de quién es? Rama de la arteria carótida externa. ¿Listo? En la siguiente pizarra vamos a hablar acerca de punto 8, apófisis pterigoides. El punto 9, conducto vidiano. El punto 10, esto se llama pico o rostrum. Y el punto 11, que corresponde a los senos esfenoidales. Como les había mencionado, el punto 8 corresponde a la apófisis pterigoides. Que si te fijas bien en el esquema, vas a ver que tiene una especie de alas partidas, una hacia adentro, otra hacia afuera. La que se parte hacia adentro se llama ala interna, que tiene un gancho, o también se le llama uncus, gancho o uncus, y el ala externa, que es la porción que va hacia afuera. ¿Listo? El punto 9 se llama conducto vidiano, por ahí pasa arteria vidiana y vena vidiana. El punto 10 corresponde al pico o rostrum, y el punto 11 corresponde al seno esfenoidal. Ya todo eso fue la cara anterior del esfenoides. ¿Listo? En la cara posterior vamos a ver algo similar. Por eso es que mejor lo que se hace es al esfenoides voltearlo ligeramente para ver la cara postero superior. ¿Listo? ¿Qué cosa vemos aquí de nuevo? El punto 12, cuyo nombre es yugo esfenoidal. ¿Por qué se llama así? Como tú debes de conocer, por cultura general, un yugo es una herramienta de arado. Se le pone a los toros en los cuernos. ¿Para qué? Para que puedan jalar el arado. ¿Listo? ¿Te das cuenta que tiene una forma similar? ¿Ve los huequitos? Que por cierto, estos agujeros es el punto 2 que ya viste, o sea, agujeros ópticos. Da la apariencia de que acá van a ir los cuernos del toro. Te dice un nombre de toda esta región. Yugo esfenoidal. ¿Listo? El punto 13 corresponde a las apófisis clinoides anteriores y el 14 apófisis clinoides posteriores. Esas 4 apófisis, porque son 4, mira, 1, 2, 2 anteriores, 1 y 2, 2 posteriores, van a formar una especie de cama. Y en el centro hay una depresión llamada la silla turca. En la silla turca, que es el punto 15, se aloja la glándula hipófisis o glándula maestra, que es la glándula que se va a encargar de regular a las demás glándulas. De ahí su nombre, glándula maestra. Y el punto 16 corresponde a la lámina cuadrilátera. Esta lámina se va a articular con el hueso occipital. Pasamos ahora al hueso temporal. El temporal es un hueso par, es un hueso irregular y es un hueso asimétrico. ¿Listo? Se ubica alrededor de la región de las orejas. Y como esta región es la primera en la que aparecen canas, se le puso por nombre hueso temporal. ¿Por qué? Porque acá se notan las canas, o sea, se nota cómo es que pasa el tiempo. De ahí viene el nombre. ¿Con qué se articula? Se articula con esfenoides, con parietales y con el hueso occipital. Hay que recordar que dentro del temporal se van a encontrar los huesecillos del oído medio. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y en qué porción? Porque recuerda que tiene 3 porciones. Porción escamosa, porción mastoidea y porción petrosa. Dentro de la porción petrosa
o peñasco es donde se alojan los huesecillos del oído medio. ¿Listo? Ahora veamos su configuración. En la cara externa encontramos, a nivel de la porción escamosa, encontramos a la escama y encontramos a la apófisis cigomática. La apófisis cigomática se va a articular con el hueso cigomático. Mira, el hueso cigomático viene de esta manera. Ahí, así es como iría el hueso cigomático. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto se llama asa de la calavera o también se llama arco cigomático. Si te das cuenta bien, mira, aquí estaría el hueso frontal con su apófisis cigomática y por acá los huesos nasales y por acá el hueso maxilar superior. No sé si es que puedes ver el rostro. Hay una cara ahí, una cara de un cráneo. Entonces mira cómo se articula con los demás huesos. ¿Listo? Muy bien. También encontramos en la porción escamosa, aquí como punto 3, a la cavidad glenoidea. ¿Sabéis quién se articula ahí? Ahí se articula con la mandíbula o maxilar inferior, que por cierto es la única articulación móvil dentro de los huesos que forman la cabeza. ¿Listo? Entonces la articulación temporomandibular es la única articulación móvil dentro de los huesos que conforman la cabeza. Como punto 4, aquí encontramos a la apófisis mastoides. Aquí se va a insertar un músculo. ¿Sabes qué músculo? El músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo recibe ese nombre por los 3 puntos donde se va a insertar: esternón, clavícula, mastoides. Esternón, clavícula, mastoides. Y de ahí su nombre, esternocleidomastoideo. ¿Listo? Entonces recuerda que se articula dentro de la apófisis mastoidea. Y como punto 5 tenemos a la ranura digástrica, que es un punto de inserción para el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo que se va a encargar de aperturar o abrir la mandíbula hasta el punto máximo. Así como cuando vas al dentista y te dicen que abras bien la boca, ya entonces, ¿quién actúa ahí? El músculo digástrico, que se inserta ¿dónde? En la ranura digástrica, punto 5. El punto 6 corresponde al CAE. Profe, ¿qué cosa es CAE? CAE es conducto auditivo externo. El punto 7 corresponde a la apófisis estiloides. Todo aquello que tenga forma de puñal recibe ese nombre, apófisis estiloides. ¿Qué se inserta ahí? Ahí se insertan músculos y tendones, como por ejemplo el músculo estilogloso, el músculo estiloioideo, ¿listo? Músculo estilofaringio. Este conjunto de músculos y tendones, cuando los tendones reciben el nombre de ramillete de Riolano. Entonces recuerda que aquí encontramos la inserción del ramillete de Riolano. El punto 8 corresponde a la apófisis vaginal. Pasamos ahora a la cara interna. En la cara interna del hueso temporal vamos a encontrar lo siguiente: una elevación llamada eminencia arcuata o eminencia arqueada. Esta eminencia se forma por la presencia interna de una estructura llamada canal semicircular superior. Debes tú de saber que dentro del oído interno encontramos 3 canales: el canal semicircular superior, el canal semicircular posterior y el canal semicircular lateral. Estos 3 canales se van a encargar del equilibrio dinámico. ¿Listo? El punto 10 encontramos una depresión llamada fosita de Gasser. La fosita de Gasser aloja al ganglio de Gasser. Profesor, ¿y qué cosa es eso? El ganglio de Gasser es el ganglio donde se van a unir las 3 ramas del trigémino. O sea, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular. ¿Listo? Ese punto de unión de las 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, o también llamadas 5.1, 5.2 y 5.3, se llama ganglio de Gasser. Y este ganglio se aloja en la fosita de Gasser, que corresponde a la porción petrosa del hueso temporal. ¿Listo?
Como punto 11 tenemos surcos de la arteria meningia media, que como tú ya sabes, ¿sale por dónde? ¿Por dónde pasaba? Pasaba por el agujero redondo menor o agujero espinoso. ¿Listo? Y el punto 12 corresponde al canal del seno venoso lateral. ¿Listo? Ya luego esto se continúa con el hueso occipital. Así que pasemos ahora al hueso occipital. El occipital es un hueso impar, plano y simétrico. Este hueso se articula con los huesos temporales, con el hueso esfenoides y con los huesos parietales. Mira, quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines al occipital, que como tú conoces está en la parte posterior, y quiero que te imagines aquí delante el esfenoides. Aquí a los lados, temporal, y aquí parietales. Entonces mira, occipital, esfenoides, temporales, parietales. ¿Quién iría delante del esfenoides? El etmoides, ¿no es cierto? ¿Y quién iría por delante? El frontal, cerrando todo el cráneo. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa encontramos en el hueso occipital? En su cara anterior, esto es la cara anterior, encontramos el canal del seno venoso longitudinal superior. Como te comenté cuando hicimos frontal, el canal del seno venoso longitudinal superior pasa por ¿dónde? Hueso frontal, huesos parietales y hueso occipital. Punto 2, este es el canal lateral, que como ves, ¿con quién se continúa? Con él. Este huesito, con lo que a un costado. ¿Ves cómo continúa? Mira cómo continúa esto con lo que está aquí. Como te das cuenta, aquí se van a unir los senos venoso longitudinal superior y venoso lateral. Este punto 3 se denomina protuberancia occipital interna y el punto de confluencia de los senos venosos se conoce con el nombre de prensa de erófilo. Entonces recuerda, ¿qué cosa se ve a este nivel? Profesor, aquí se ve como estructura a la protuberancia occipital interna. Pero recuerda, ¿qué es lo que pasa ahí? Confluencia de los senos. ¿Cómo se llama esa confluencia? La prensa de erófilo. El punto 4 corresponde a la cresta occipital interna. Así como había una cresta frontal media, ¿recuerdas? Donde se insertaba la hoz del cerebro. En la cresta occipital interna, ¿sabes quién se inserta? Aquí se inserta la hoz del cerebelo, que también se forma por dura madre. En el punto 5, aquí encontramos al agujero magno. ¿Listo? En el agujero magno se aloja el bulbo raquídeo. Que recuerde, el bulbo raquídeo es una estructura vital. ¿Por qué es vital? Porque ya encontramos a los núcleos cardiorrespiratorio. Un golpe a nivel del bulbo raquídeo y te da un paro cardiorrespiratorio, o sea, muerte súbita. ¿Listo? El punto 6 se denomina apófisis basilar. Si te das cuenta bien, esto se asemeja demasiado ¿a qué? A la lámina cuadrilátera del esfenoides. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se articula con el esfenoides. El punto 7 corresponde al agujero condilio posterior, no muy importante. El punto 8, agujero condilio anterior, muy importante. ¿Por qué? Porque por aquí pasa el 12º par craneal, o sea, el nervio hipogloso. En el punto 10 encontramos a la fosa cerebelosa, aquí se aloja el cerebelo, y el punto 9 encontramos a las fosas cerebrales, aquí se alojan los lóbulos occipitales del cerebro. ¿Listo? En la cara posterior del hueso occipital, lo único importante es la presencia de unas líneas llamadas las líneas curvas. Ahí se van a insertar los músculos de la nuca. Los músculos de la nuca van a ir de la región de la nuca a la región del cuello y hasta la región dorsal. Cuando tú estás muy tenso, estos músculos se contraen y eso hace que te duela toda esta parte. Es por eso que el dolor de cabeza de esta región y la región lateral muchas veces es por estrés. ¿Por qué? Porque se contraen los músculos de la nuca y jalan al hueso occipital y eso causa dolor. ¿Listo? Pasamos ahora, para acabar con huesos de cráneo, a los huesos parietales. Estos huesos son huesos pares, son planos y son asimétricos. Se llaman parietales porque se ubican a los lados del cráneo, formando las paredes de la bóveda craneana. Estos huesos se van a articular
con el hueso frontal, el esfenoide, los temporales y el hueso occipital. En la cara interna de los huesos parietales, ¿qué cosa encontramos? Encontramos, punto 1, al hemicanal del seno venoso longitudinal superior. Mira qué extraño, mientras que acá en occipital era canal, ¿por qué aquí será hemicanal? La respuesta es muy obvia, porque al tener dos parietales, cada uno tiene la mitad del canal. Recuerda que hemi es mitad. Entonces, en cada hueso parietal encontramos la mitad del canal, hemicanal. Y la unión de ambos forma el canal del seno venoso longitudinal superior. Como punto 2, ¿ven los puntitos? Ya esos dos puntitos se llaman granulaciones aracnoideas de Paccioni. Se llaman así, ¿por qué? Porque aracnoides, que es una meninge, o sea, tejido conjuntivo que rodea a tu sistema nervioso, aquí forma unas estructuras que se van a encargar de drenar líquido cefalorraquídeo. Entonces, repito otra vez, las estructuras formadas por aracnoides a nivel del hueso parietal dejan una huella. ¿Y esa huella, cómo se llama esa huella? Granulaciones aracnoidea de Paccioni. Finalmente, en la cara interna se pueden notar unos surcos que tienen aspecto de una hoja de higuera. De su nombre, al punto 3, hoja de higuera. Los surcos corresponden a la arteria meningia media, que como ya sabes, ¿por dónde pasa? Pasa por el agujero redondo menor o espinoso y recuerda, ¿es rama de quién? Es rama de la arteria maxilar. En la cara externa del hueso parietal, lo único que importa es la presencia de las líneas temporales, que son dos, la inferior y la superior. La inferior, inserción del músculo temporal. Si tocas por delante de la oreja y muerdes, vas a sentir algo que se contrae. Ya, ese es tu músculo temporal inferior. Perdón, tu músculo temporal. ¿Y se inserta dónde? Se inserta en la línea temporal inferior. ¿Listo? Pero este músculo está recubierto por una aponeurosis, o sea, una capa de tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo se inserta en la línea temporal superior y se denomina aponeurosis temporal. Recuerda que la cabeza ósea tiene en total 22 huesos, de los cuales ya vimos que 8 son de cráneo, así que faltan los 14 de la cara. ¿Listo? Entonces recordemos esto, la cara está formada por 14 huesos. La cara se va a dividir en dos regiones, una región móvil y una región no móvil. La región no móvil se le va a llamar esqueleto facial y a la región móvil se le va a llamar mandíbula. ¿Listo? En la mandíbula encontramos solamente un hueso, el hueso llamado el maxilar inferior. Este hueso es el único hueso móvil de toda la cabeza. ¿Listo? Este hueso, a pesar que es de la cara, no se articula con ninguno de la cara, se articula con un hueso del cráneo. ¿Sabes con qué hueso? Se articula con el hueso temporal. Hay que recordar que la mandíbula, que el hueso maxilar inferior también se le conoce como mandíbula por pertenecer a esta región y es un hueso impar. ¿Está bien? Es un hueso impar. En toda tu cabeza vas a hallar solamente dos impares. Uno es el maxilar inferior. ¿Qué elementos tiene? En esta cara, que es la cara externa, la cara que se ve desde afuera, encontramos como punto 1 al cóndilo. El cóndilo es el punto de articulación entre maxilar inferior y el temporal. ¿Listo? Este hueso permite el movimiento de la mandíbula. Esta articulación permite que se mueva la mandíbula. Este cóndilo también es un punto de inserción para el músculo pterigoideo externo. El músculo pterigoideo externo es un músculo de la masticación. Este punto 2 se denomina apófisis coronoides. La apófisis coronoides es un punto que sirve de inserción al músculo temporal. ¿Está bien? Este músculo, el temporal, es el músculo que ya hemos conversado en el hueso parietal. Que, a ver, un poquito recordando, recuerda que se inserta ¿dónde? En la línea temporal inferior del hueso parietal. ¿Listo? Si tocabas tú de tu oreja hacia adelante y mordías, podías sentir algo que se eleva. Ya, esa elevación corresponde a la contracción del músculo temporal, un músculo de la masticación. Este punto 3 se denomina ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula permite la unión de dos grandes partes de la mandíbula. Esto llamado rama y esto llamado cuerpo. Entonces, fíjate, esto se llama cuerpo y esto que está aquí se llama ramas.
ramas, cuerpo, ramas, cuerpo. El punto de unión de ambos, ese punto de unión se llama ángulo. En el ángulo se va a insertar por fuera el músculo macetero y por dentro el músculo pterigoideo interno. El músculo macetero es también un músculo de la masticación y es el músculo más fuerte que tenemos en todo el cuerpo. Si tú tocas el ángulo de la mandíbula y muerdes, vas a sentir algo que se eleva. Ya, ese es el macetero. Como punto 4 tenemos al agujero mentoniano. El agujero mentoniano es un agujero por donde pasa el nervio mentoniano. El nervio mentoniano es una rama del nervio mandibular, que como tú ya sabes, este nervio también se le llama nervio mandibular o el 5-3. ¿Por qué se le llama 5-3? Porque recuerda, es la tercera rama del nervio trigémino. ¿Listo? El punto 5 corresponde a la fosita digástrica. La fosita digástrica es un punto de inserción para el músculo digástrico. Si recordamos al hueso temporal, recordarás que en la porción mastoidea hay una ranura llamada ranura digástrica. Ahí también se inserta el músculo digástrico. Se llama digástrico a este músculo porque tiene dos vientres, tiene dos partes. Un vientre viaja de el temporal al hueso yoides, que es un hueso que está acá en el cuello y está totalmente solo. Y la otra porción va del yoides hacia la fosita digástrica. Entonces fíjate, un vientre, dos vientres, digástrico entonces. Este músculo es un músculo que va a permitir abrir bien la boca. ¿Listo? Entonces recuerda, en la fosita digástrica, ¿quién se inserta? El músculo digástrico. ¿Para qué sirve este músculo? Para abrir bien la boca. El punto 6 corresponde a la fosita sublingual. Esta fosita aloja a una glándula salival, aloja a la glándula sublingual. Esta glándula salival se va a encargar de secretar el 5% de toda la saliva. En el punto 7 encontramos otra fosita para otra glándula salival, fosita submaxilar. Ahí se aloja la glándula submaxilar. De todas las glándulas salivales, la que más crea saliva, ¿cuál es? La glándula submaxilar. Y ojo, que eso puede ser pregunta de examen de admisión. Te pueden preguntar por la glándula que se encarga de crear más saliva. La respuesta es glándula submaxilar. 70% de la saliva la crea la glándula submaxilar. El punto 8, como ves, son dos pequeñas protuberancias. Estas se llaman apófisis genianas. Y como ves, son dos, una arriba y otra abajo. La de arriba, ¿cómo se llama? Apófisis geniana superior. ¿Inserción de quién? Inserción del músculo geniogloso. Geni por la apófisis geniana y gloso por la lengua. ¿Listo? La otra apófisis se llama apófisis geniana inferior. ¿Inserción de quién? Inserción del músculo genioideo. Geni por la geniana y oideo por el hueso yoides, porque va a ir de la apófisis geni de mandíbula al yoides. ¿Para qué? Para poder elevar la mandíbula. Perdón, elevar al hueso yoides. ¿Listo? Eleva al hueso yoides. Y finalmente, como punto 9, tenemos a la espina de Spix, un elemento propio del hueso maxilar inferior. Con respecto al esqueleto facial, aquí encontramos a los demás huesos. Tenemos al hueso maxilar superior. ¿Listo? Maxilar superior, a los cornetes nasales inferiores, cigomáticos o malares, a los nasales, al unguis, al palatino y al vómer. El hueso maxilar superior es un hueso par, junto con casi todos los demás. Recuerda que en tu cara solamente hay dos impares nada más. El maxilar superior es un hueso par que se articula con todos los huesos del esqueleto facial. ¿Listo? Profesor, entonces, no con el maxilar inferior. No, con él no. Se articula con todos los del esqueleto facial, pero no con el maxilar inferior. Recuerda que el maxilar inferior, ¿con quién se articula solamente? Con el hueso temporal. ¿Listo? Entonces se articula con todos los huesos del esqueleto facial, el maxilar superior. Recuerda que este hueso
tiene unas cavidades óseas llamados senos paranasales. Aquí está el cuarto hueso que tiene senos paranasales. Recuerda que conversamos ya. ¿Cuál es el primero? Frontal. ¿Quién sigue? Etmoides. ¿Quién más tenía? Esfenoides. Pero te conté que eran 4, ¿no es cierto? El cuarto es él. El maxilar superior también tiene senos paranasales. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver ahora sus elementos. ¿Estamos? Cara interna, cara externa. En la cara interna, aquí podemos ver claramente, punto 1, apófisis frontal. ¿Por qué se llama así? Porque se articula con el hueso frontal. Punto 2, aquí está el antro de Highmore. Profesor, ¿y qué es eso? El antro de Highmore no es otra cosa más que el seno paranasal del hueso frontal. Como punto 3 tenemos la apófisis palatina. A este nivel se articula con el hueso palatino. ¿Listo? Y como punto 4, por acá tenemos a la apófisis cigomática, o también se le llama apófisis piramidal por la forma que tiene. La apófisis cigomática sirve como punto de articulación con el hueso cigomático. ¿Listo? O sea, con el hueso que forma los pómulos. El punto 5 corresponde al agujero infraorbitario. Por aquí, ¿quién pasa? Por ahí pasa el nervio infraorbitario, que es una rama del nervio maxilar, que como tú ya sabes, también se le llama a este nervio 5-2. ¿Por qué se le llama 5-2? Porque recuerda que es la segunda rama del nervio trigémino, o sea, del quinto par craneal. Como punto 6 tenemos la fosita canina, donde se inserta el músculo canino, un músculo que permite elevar el labio superior para mostrar los dientes, como hacen los perros cuando gruñen. Y el punto 7 se denomina espina nasal anterior. Los cornetes nasales inferiores son huesos independientes. ¿Por qué ponemos que son independientes? Porque tú recordarás que hay elementos óseos del hueso etmoides que se llaman cornetes nasales superiores y medios, ¿ya? En cambio, los inferiores, como te mencioné cuando hicimos etmoides, no son parte de él, son huesos separados a él. Los cornetes van a servir como unas hélices o como unas paletas que van a permitir que el aire se arremoline cada vez que tú inspiras. ¿Listo? Ese aire, al arremolinarse, va a permitir que las partículas sólidas vayan hacia los lados, hacia afuera. Y eso permite que se pegue en el mosquito para que luego ya sea eliminado. Los huesos cigomáticos o malares se ubican en la región de los pómulos. Estos huesos se articulan con hueso frontal, hueso temporal y hueso maxilar superior. Su punto de articulación al hueso temporal se denomina apófisis temporal. Y este punto va a formar junto con el temporal al asa de la calavera, o también llamado arco cigomático. ¿Listo? Esto también ya lo mencionamos en el hueso temporal. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz van a formar al puente nasal. Como te había explicado ya antes, esto es puente nasal. La división, tabique nasal. Pero esto que puedes ver, que comúnmente se le llama nariz, nombre anatómico, puente nasal. ¿Listo? O puente de la nariz. Entonces, ¿quién conforma el puente nasal? Los huesos nasales o huesos propios de la nariz. El hueso unguis o hueso lacrimal se ubica en la cara interna de la cavidad orbitaria, o también llamada cuenca. Cavidad orbitaria o cuenca. Si yo saco un ojo, vas a ver acá un espacio, ¿no es cierto? Ya ese espacio se llama cuenca o cavidad orbitaria. Y en la cara interna, o sea, hacia adentro, se ubica el hueso unguis. Es un hueso muy pequeñito. Este hueso tiene un canal que se llama canal lagrimal. Por ese canal pueden viajar las lágrimas. Y más abajo se une a otro canal formando el canal lacrimonasal. O sea, un canal que va a ir desde las cavidades orbitarias hasta las cavidades nasales. Es por eso que cuando alguien llora, esa es la razón por la que alguien llora, si alguien llora, la lágrima puede viajar de ojos hasta fosas nasales. Y por eso que luego sale aparentemente mosquito, pero en realidad no es mosquito solamente, son lágrimas. ¿Listo? Por ese canal, canal lagrimal. El hueso palatino es un hueso que, como ves, tiene forma de L. ¿Listo? Tiene dos partes. Una porción vertical y una porción horizontal. Su punto de unión es una estructura denominada apófisis piramidal, por la forma que tiene, apófisis piramidal. Este hueso se ubica en
cavidades orbitarias, cuencas, en cavidades nasales y también formando parte del paladar. Si te preguntan por ¿quién forma parte del paladar? Tu respuesta tiene que ser maxilar superior y hueso palatino. Ambos forman parte del paladar. ¿Listo? Muy bien. Sobre este hueso también debes saber algo más. En su porción horizontal encontramos una estructura llamada la cresta nasal. La cresta nasal va a formar parte del tabique nasal. Y un poco también recordando, ¿qué es el tabique nasal? Es la separación ¿de quién? De las cavidades nasales. ¿Listo? ¿Te acuerdas quién conforma el tabique nasal? Ya lo dijimos, lo dijimos hace unos cuantos huesos atrás. El hueso etmoides. El etmoides, por acá lo mencioné, el hueso etmoides, él tiene una estructura llamada lámina vertical. ¿Listo? Su lámina perpendicular de la porción vertical forma parte del tabique nasal. ¿Listo? ¿Quién más forma parte del tabique nasal? El hueso palatino. ¿Con qué parte? Con la cresta nasal. ¿Quién más forma parte del tabique nasal? El hueso vómer. ¿Listo? El vómer es un hueso impar que forma parte del tabique nasal. Él es el segundo hueso impar, además de ¿quién? Además del maxilar inferior. Recuerda que en toda tu cara hay solamente dos huesos impares. ¿Cuáles son esos? Son maxilar inferior y vómer. Para concluir, porque aquí terminan todos los huesos de la cara ya, para concluir, recuerda esa mnemotecnia. ¿Listo? Mamá cocina un pavo. ¿De qué es este primer ma? Maxilar inferior. El segundo ma, maxilar superior. Luego sigue cornetes nasales inferiores, cigomáticos, huesos nasales, unguis, palatino y vómer. A forma de repaso, hay que recordar que la cabeza ósea tiene entonces 22 huesos. Estos huesos se dividen en cráneo y cara. Cráneo, 8 huesos y cara, 14 huesos. En cráneo hay que recordar que los huesos son hueso frontal, hueso etmoides, hueso esfenoides, hueso temporal, huesos parietales y hueso occipital. Y en la cara lo recordamos con lo que ya vimos, con la mnemotecnia mamá cocina un pavo. Maxilar inferior, maxilar superior, cornetes nasales, cigomáticos, huesos nasales o propios de la nariz, unguis, palatino y vómer. ¿Listo? Vamos a hacer ahora la práctica de clase, así que sería bueno que tengas en la mano la práctica de clase junto con tu cuaderno de apuntes, o en todo caso aquello que ya tengas para saber o para ver si es que eso no la clave. La pregunta 1 dice lo siguiente: ¿se consideran funciones de los huesos? Alternativa 1, sostén. Efectivamente, el sostén es una función del sistema óseo. Hay que recordar que lo que sostiene son tejidos blandos. 2, función hematopoyética. También es correcto, ya que la hematopoiesis se da en la médula ósea roja y la médula ósea roja se aloja dentro del hueso esponjoso. La 3 dice inmunológica. Esa es una función pero de la sangre, no es una función del sistema óseo. La 4 dice almacenamiento y la 5 dice hemodinámica. Hay que recordar que el hueso almacena calcio y fósforo y también almacena grasa en forma de médula ósea amarilla. Así clave sería 1, 2 y 4, clave las letras C. La pregunta 2 dice ¿con cuántos huesos nace un niño? Mientras que el adulto tiene entre 206 a 208 huesos, el recién nacido nace con 350 huesos. ¿Por qué razón un adulto tiene menos huesos que un niño? ¿Será porque estos desaparecen? Obviamente no, ¿verdad? Es porque los huesos se van fusionando. Por ejemplo, cuando un niño nace con 2 frontales, ambos se fusionan y luego ya cuando eres un adulto tienes solamente uno. El niño nace con 5 vértebras sacras, ¿listo? Pero ya en el adulto solamente un solo hueso sacro. ¿Qué cosa pasó? Estos se han fusionado. Inclusive el esternón nace en partes, pero luego estas se fusionan, ¿listo? Entonces, esa es la razón por la que el niño nace con más huesos que el adulto. Entonces, clave va a ser la alternativa de 350 huesos. La pregunta 3 dice, el esqueleto axial está conformado por... Recuerda que axial o central es todo esto, cabeza, columna, costillas, esternón, hueso y oides. Entonces, 1, columna vertebral, correcto, la columna es parte del esqueleto axial. 2, la cabeza, correcto, es parte del axial. La 3 dice cinturón pélvico. La cintura pélvica
hace referencia a la cadera y eso corresponde al esqueleto apendicular, no corresponde al esqueleto axial. Entonces, esa no podría ser. La 4, esternón, correcto, esternón y costillas también son parte del axial. Y la 5 dice cinturón pectoral. Cinturón pectoral hace referencia al hombro o a los hombros. Eso también corresponde al apendicular, no corresponde al axial. Así que la clave sería 1, 2 y 4, alternativa B. La pregunta 4 dice, son los elementos del hueso frontal. Punto 1, sutura metópica. Claro que sí, no sé si recordarás, pero la sutura metópica es esa sutura que une a los huesos frontales. Recuerdo otra vez, al nacer son dos frontales y el punto de unión, el punto de articulación, se llama sutura metópica. Mientras seas más mayor, cada vez esto desaparece más. O sea que a mi edad puede que ya no se vea y a tu edad puede que aún se pueda percibir esta sutura. Punto 2 dice arcos orbitarios. Correcto, los arcos orbitarios también forman parte del hueso frontal. La 3 dice apófisis crista galli. Y no, tú recordarás que la crista galli forma parte del hueso etmoides, no del hueso frontal. Y la 4 dice masas laterales, también parte del etmoides. 5, la glabela, o también llamada eminencia frontal media. Entonces la glabela que se ubica aquí también forma parte del frontal, así que la clave sería 1, 2 y 5, alternativa A. La pregunta 5 dice, la lámina cribosa tiene esa apariencia ya que por sus orificios pasan. Recuerda que la lámina cribosa forma parte de la porción horizontal del hueso etmoides y se llama cribosa porque tiene un montón de huequitos. Por esos huequitos o cribas van a pasar los filetes nerviosos del primer par craneal o nervio olfatorio. Así que la clave sería alternativa D, filetes del nervio olfatorio. La pregunta 6, uno de los huesos que se indica da el paso al nervio óptico. El nervio óptico también se le llama segundo par craneal y este pasa por el agujero óptico que se ubica en la base de las alas menores del hueso esfenoides. Así que la clave sería alternativa de hueso esfenoides. La pregunta 7 menciona, la cavidad del oído medio se encuentra ¿en qué hueso? Recuerda que todo lo que tiene que ver con oído se ubica dentro de la región petrosa o peñasco del hueso temporal. Así que la clave sería alternativa C, hueso temporal. La pregunta 8 dice, ¿cómo se llaman los huesos que forman el piso de la nariz y a la vez el techo de la cavidad oral? Muy bien. Piso de la nariz, o sea que se ubica como parte de las cavidades nasales. Y techo de la cavidad oral, o sea, paladar. Recuerda, ¿cuál es el hueso que está en paladar, cavidades nasales y también en órbitas? El hueso palatino. Entonces, clave sería alternativa de huesos palatinos. La pregunta 9 dice lo siguiente, son estructuras que encontramos en el hueso temporal. Muy bien, recordemos que el temporal tiene tres porciones, ¿te acuerdas? La escamosa, la mastoidea y la petrosa o peñasco. Vamos a ver qué elementos encontramos en cada porción. 1. Apófisis cigomática. Claro, la apófisis cigomática forma el arco cigomático o también llamada asa de la calavera. Es una porción de la región escamosa del temporal, así que correcto, 1 correcto. La 2, peñasco. Claro, el peñasco es una porción del hueso temporal, así que correcto. La 3, apófisis basilar. No, la basilar recuerda que es parte del hueso occipital. Es más, es la estructura del occipital que se articula con el esfenoides. ¿Está bien? Recuerda, la lámina cuadrilátera del esfenoides se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. Entonces la 3 no sería. La 4, apófisis mastoides. Esa es una clásica del temporal. Apófisis mastoides. Recuerda, ¿quién se inserta ahí? El músculo esternocleidomastoideo. Esternón, clavícula, mastoides. Esternocleidomastoideo. De ahí el nombre. La 5, apófisis estiloides. Claro, ahí está el músculo estiloideo y el estilogloso. ¿Te acuerdas? Lo de ramillete de Riolano. Entonces serían todas menos 3, alternativa C.
La pregunta 10 dice, ¿en qué hueso se halla el cornete superior, el meato medio, el meato superior y el cornete medio? Muy bien, cornetes y meatos. Como ya expliqué, los cornetes son una especie de paletas o hélices donde el aire al ingresar por inspiración se arremolina y eso hace que las partículas sólidas se queden pegadas en las paredes. ¿Listo? Ahora, ¿qué hueso tiene cornete nasal superior y medio? Si recuerdas, hay también un nasal inferior, pero el nasal inferior es un hueso independiente. Los que no son independientes, que es el superior y el cornete medio, son parte del hueso etmoides. ¿Listo? Por cierto, los meatos son espacios entre cornetes. Entonces, clave sería alternativa D, hueso etmoides. La pregunta 11 dice lo siguiente. El apófisis pterigoides se halla en qué hueso? Ya, recordemos algo. Hay un hueso que tiene un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides como si fueran las patas de ese murciélago. Entonces, ¿de qué hueso estamos hablando? De los huesos esfenoides, ¿no es cierto? Alternativa B, hueso esfenoides. La pregunta 12 dice, de los huesos del cráneo, el que presenta articulación con todos ellos es. Ya, esta pregunta también ya lo hicimos. Recuerda, el hueso que se articula con todos los del cráneo, huesos esfenoides. Y el hueso que se articula con todos los del esqueleto facial, ojo, es el hueso maxilar superior. Entonces, esfenoides con todos los de cráneo y maxilar superior con todos los del esqueleto facial. Clave entonces de la 12, alternativa B, esfenoides. La pregunta 13 dice, el hueso occipital presenta 1. Agujero magno. Correcto, el agujero magno recuerda que corresponde al occipital y es el lugar donde se aloja ¿quién? El bulbo raquídeo. ¿Listo? No te olvides, bulbo raquídeo, agujero magno. 2. Agujero oval. No. El agujero oval recuerda que es un agujero que se ubica en la base de las alas mayores. ¿Listo? El agujero oval permite el paso de la tercera rama del trigémino, o sea del 5-3, o sea del nervio mandibular o maxilar inferior. 3. Apófisis basilar. Claro, recuerda que se articula, esta es parte del occipital y se articula con esfenoides. Correcto, entonces. 4. Agujero ciego. No, eso corresponde al hueso frontal. Y 5. Apófisis yugular. Así es, a los lados del hueso occipital encontramos a la apófisis yugular. Entonces, clave sería 1, 3 y 5, alternativa C. La pregunta 14 dice lo siguiente. El arco cigomático, también llamado, recuerda, asa de la calavera, está constituido por los procesos de un hueso de cráneo y uno de cara. ¿Qué huesos son? De cráneo, ¿qué hueso es? Temporal. Y de cara, ¿qué hueso es? Hueso cigomático o malar. Entonces, clave, alternativa C, temporal y malar. La pregunta 15 dice, ¿cuántos huesos forman a la cabeza ósea? 22, alternativa A. 16. La apófisis unciforme y los laberintos lo encontramos en. Muy bien. Recuerda, estos elementos son parte del hueso etmoides. ¿Está bien? En la base, en la región inferior del hueso etmoides, encontramos un par de estructuras llamadas apófisis unciforme. Entonces, clave de la pregunta 16, alternativa B, etmoides. En la pregunta 17 nos dicen cuál es el hueso que presenta el apófisis estiloides. Estiloides, recuerda, para inserción de quién? Del músculo estilogloso y estiloideo. Entonces, ¿quién va ahí? ¿Qué hueso es? Hueso temporal, alternativa A, temporal. En la pregunta 18 nos dicen, concurre a formar a la cavidad orbitaria los huesos siguientes. Recuerda, cavidad orbitaria o también llamadas cuencas. Esto, si es posible, aquí pon pausa el video para que apuntes. Estamos luego que te menciono los huesos. Son 7 huesos, ojo, son 7 huesos los que van a formar a las cuencas o cavidades orbitarias. Y son los siguientes. Son hueso frontal, hueso cigomático, hueso palatino, hueso maxilar superior, hueso esfenoides, hueso unguis
y hueso etmoides. 7 huesos que van a formar a las cuencas o cavidades orbitarias. ¿Listo? Entonces, una vez más, lo voy a dictar. Te repito, esto apúntalo. Pon en tu cuaderno huesos que forman a las cavidades orbitarias o cuencas. Y apuntas. Frontal. Cigomáticos. Palatinos. Maxilar superior. Esfenoides. Ungis y etmoides. ¿Listo? Entonces vamos a ver la clave. Dice en la 18, 1 palatino, correcto, el palatino lo es. 2 vómer, no, el vómer recuerda que forma parte pero del tabique nasal, no parte de las cuencas. 3 ungis, correcto. 4 malar, el malar son los cigomáticos, así que es correcto. Y 5 hueso propio de la nariz, no, ese forma el puente nasal. Entonces clave sería 1, 3 y 4, alternativa B. La pregunta 19 nos dicen, la bóveda palatina está formada por, bóveda palatina es igual a paladar, ¿listo? Paladar duro. Entonces recordemos que aquí encontramos dos huesos, el hueso palatino y el hueso maxilar superior. Entonces vamos a ver en las claves, dice 1, maxilar superior, correcto 1, 2 dice vómer, no, recuerda que vómer es parte del tabique nasal. 3, corneta inferior, nada que ver. 4, palatino, ahí está la clave, entonces sería clave 1 y 4, alternativa D. La pregunta 20 dice, ¿cuál es el único hueso móvil de la cabeza? Recuerda el que está en la mandíbula, es el maxilar inferior, alternativa E, entonces, maxilar inferior. La 21 dice, son estructuras que encontramos en el maxilar inferior. 1, apófisis coronoides, claro, es el punto de inserción del músculo temporal, así que es correcto el punto 1. El punto 2, antro de Highmore, no, el antro de Highmore es parte del hueso maxilar superior, no del maxilar inferior. La 3 dice, apófisis geni, correcto, las genianas son parte del maxilar inferior. Espina de Spix también, agujero mentoniano también. Recuerda que por este agujero pasa el nervio mentoniano, que es rama del nervio mandibular, o sea, rama del 5-3. Así que clave sería todas menos 2, clave alternativa B. Pregunta 22, no es un hueso de la cara. A, vómer, sí lo es. Acá tienes que recordar, mamá cocina un pavo, maxilar inferior, maxilar superior, cornetes nasales inferiores, cigomáticos o malares, nasales, ungis, palatino, vómer. Entonces, A, vómer, correcto. B, maxilar superior, correcto. La C, cigomático, correcto. La D, frontal, correcto. Y la E, cornete nasal inferior. Perdón, en D, frontal no es correcto, obviamente. Frontal es parte de huesos de cráneo. Así que la clave sería alternativa D, frontal. Pregunta 23. El antro de Highmore se halla en qué hueso? Recuerda, antro de Highmore es el seno paranasal del hueso maxilar superior. Alternativa E, entonces. 23, alternativa E, maxilar superior. Recuerda que hay 4 huesos que tienen senos paranasales. ¿Cuáles son? Hueso frontal, hueso etmoides y hueso esfenoides. La pregunta 24 dice, acerca del hueso palatino, señale lo incorrecto, te piden lo falso. A, es un hueso par de la cara. Así es par. Recuerda que los únicos impares de la cara son maxilar inferior y vómer. Todos los demás son pares, así que es par y es de la cara. B, forma parte de la bóveda palatina o paladar. Bóveda palatina igual a decir paladar duro, por si acaso, es lo mismo. Entonces es correcto. La C, se articula con el maxilar superior por delante. Correcto, ya que atrás está palatino y delante está el maxilar superior, ambos formando parte del paladar o bóveda palatina. La D, posee apófisis pterigoides. No, esa es incorrecta, ya que pterigoides tiene los huesos esfenoides. Entonces la falsa va a ser la alternativa D. Y la pregunta 25 dice, forman el puente nasal los huesos. Ya, recuerda que quien forma al puente nasal son los huesos propios de la nariz. Entonces, alternativa D. ¿Listo? Esto sería todo el tema 10.